Hermanos amados, bienvenidos para este estudio de la Palabra de Dios, el capítulo 31 del libro de Génesis. Y como cada tema de Génesis, la Palabra de Dios es un buen tema. El tema es Jacob, un hombre a quien Dios nunca abandonó. Aunque en algunas ocasiones actuó como un hombre pícaro, porque su nombre significa engañador, pero sin embargo Dios nunca lo dejó, nunca lo abandonó, y eso para nosotros es un consuelo, porque muchas veces actuamos como Jacob y también como Labán. Leamos el capítulo 31, el versículo 3. Génesis 31, 3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Lo que está diciendo es: vuelve a Canaán y yo estaré contigo. Nunca lo dejó, nunca lo abandonó. Dice el versículo 25 del capítulo 30, ahí hay un título en la Reina Valera: tretas de Jacob y de Labán. Y ya en la predicación anterior vimos que tretas significa artificio, ardid, astucia, maña, artimaña, truco, engaño. Y eso era Jacob, porque eso significa su nombre. Finalmente, cuando este hombre se humilló, se arrepintió, Dios le cambió el nombre porque no valía seguir así. Algunos que tienen un nombre que a lo mejor significa truco o mañoso, tienen que pedirle a Dios que se lo cambie. Dice el capítulo 32, el verso 28, cuando luchó con el mismo Cristo, es una cristofanía, aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. 32, 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, engañador, tramposo, no, sino será Israel. Dios es vencedor, significa Israel, o también el que lucha con Dios. Dios lo bendijo y para que conserve la humildad lo dejó cojo. Dice el versículo 31, y cuando había pasado Peniel, donde tuvo la lucha, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Siempre le recordaba que tenía que poner su mirada en Dios. Entonces Jacob, un hombre como nosotros, un hombre a quien Dios nunca abandonó, aun cuando hizo algunas cosas malas, muy malas. Estudiemos este capítulo en 4 partes. La primera: Jacob reveló su sufrimiento a Raquel y a Lea. Uno nota que estas parejas como que tenían poco contacto, poca comunión. Y el hogar de Jacob, ya hemos estudiado, era un caos, porque es imposible que haya armonía en un hogar donde hay un hombre viviendo con 2 esposas y con otras 2 concubinas, viviendo con 4 mujeres. Tengan la plena seguridad que el hogar de Jacob era un caos completo. Si suele ser un caos cuando la pareja no permite que Cristo los gobierne, y más aún un caos. Jacob con Raquel y con Lea, Lea y Raquel, y también con Bila y Silpa, las esclavas de ambas mujeres. Entonces aquí notamos que él abrió su corazón y reveló su sufrimiento. ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo mucho.
reveló su sufrimiento. ¿Qué le hizo sufrir? La calumnia. Vean el versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, de su suegro, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Falso. Eso era calumnia. Y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Eso le entristecía a Jacob. Miraba también Jacob el semblante de su suegro Labán y veía, ¿qué veía? Que no era para con él como había sido antes. Era un rostro diferente. Entonces se sentía muy incómodo y él sufría. También Jehová dijo a Jacob, ya leímos: vuélvete a la tierra de tus padres, a la tierra que le prometió, la de Canaán. Se la dio después de 440 años, porque 400 años estuvieron en Egipto, en la tierra de Gosén, y luego fueron sacados con mano poderosa por medio de Moisés, quien no tuvo el privilegio de introducir al pueblo en la tierra prometida. Lo hizo Josué, su sucesor, y la tierra prometida estaba a 440 años de recibirla. Y dice: yo estaré contigo. Verso 4, envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Por una cosa, privacidad. No podían tener privacidad porque ahí estaban las 4 carpas, con cada una de las mujeres. Y Jacob decidía en qué carpa dormía. Aunque a veces también las mujeres decían, porque una ocasión, ¿se acuerdan? Lea le dijo: tienes que acostarte conmigo porque te he alquilado. Y él siempre iba de carpa en carpa. Era muy triste la vida de esa familia. Y las llamó a Raquel y a Lea para hablarles al corazón. Verso 5, y les narra todo su dolor. Jacob abre su corazón. Jacob era un hombre duro, un hombre orgulloso, un hombre testarudo. ¿Cuál hemos dicho que es la característica, debilidad del hombre desde la caída? ¿Qué es el hombre y qué es la mujer? La mujer tiende a ser manipuladora y el hombre tiende a ser terco. Pero aquí vemos que él deja a un lado la terquedad y quiere hablar con las 2 mujeres, con sus 2 esposas. Y ese hombre terco, duro. Saben que hay hombres que están hundiéndose en muchas cosas, en pecados. Hay hombres que se hunden en deudas y no le comparten nada a su mujer. Y la mujer suele ser economista, la mujer es contadora pública, la mujer es CPA, la mujer es buena administradora y no le comparte. Y el hombre se ahoga y no comparte con su mujer. Qué triste, hermano. Su ayuda idónea. Después de Dios, la cosa que un hombre siente y quiere decir después de Dios, primero se lo dice a Dios, y a la persona a quien le tiene que contar todo es a su mujer. Porque la mujer fue hecha como ayuda idónea. Y qué pena que hayan tantos hombres. ¿Cuál es la tendencia del pecado? Tercos. Que no pidan ayuda, socorro, auxilio. ¿A quién? A su mujer. Porque ella, ¿qué dijo Dios? Le haré ayuda idónea para él. Ella es nuestra ayuda idónea, nuestro pronto auxilio, el socorro. Bien, y aquí este hombre duro se sensibiliza y vean cómo comienza su narración, su dolor, su sufrimiento. Verso 5, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, porque ese sí era sabido en gran manera, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. El viejo Labán era un hombre tramposo,
Más adelante le hemos puesto un nombre, pícaro. Y también Jacob era pícaro. Al final vemos que hacen un pacto, dos pícaros. Pero Jacob se arrepintió. Jacob buscó a Dios. Estamos hablando del tema que nunca lo abandonó. Y sigue expresando su sufrimiento. Dice el 8, si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Hermanos y hermanas, a continuación Jacob reconoce que no era el truco ese de las varas, que no era de ninguna manera esa costumbre como de hechicería, esa superstición. ¿Se acuerdan que hablábamos vivimos en medio de un pueblo supersticioso? Dice el 30:37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y ponía esas varas blancas donde las ovejas iban a tomar agua, porque cuando iban a tomar agua, allí se juntaban sexualmente y entonces parían. Y acá Jacob está reconociendo que no eran las varas, que no era su artificio, que no era su maña. Dice el versículo 9, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Es Dios. Decíamos que una mujer queda embarazada no porque come mandrágoras, ni jengibre, ni porque come legumbre, ni porque el hombre come aguacate. No es por eso. Es por voluntad de Dios. Dios predetermina desde antes de la fundación del mundo. Aquí en la iglesia hay algunas mujeres que están encintas y cerca de dar a luz. Dios ya lo había predeterminado desde antes de la fundación del mundo, que iban a ser niño o niña, hombre o mujer. No es el hombre el que decide. Dios, soberano y de manera absoluta, Él decide qué van a hacer. ¿Y qué tiene que hacer la mujer y el hombre? Solo confiar en Él. Y sí pueden humillarse y rogarle los que no tienen hijos, como lo hizo Rebeca e Isaac. Isaac oró por Rebeca y también Jacob oró por Raquel, porque Raquel también era estéril. Y ahí está reconociendo en el verso 9 que es Dios. Dice el verso 10, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Estos le pertenecían a Jacob como salario, el pacto que hicieron con Labán. Y aquí está reconociendo que es Dios el que multiplicó su ganado. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Injusto. ¿Se dan cuenta? Nada tenía que ver las varas. Nada tiene que ver las mandrágoras, ni el famoso aguacate. Hay una canción, el aguacate, ¿no? Es bonita. Y él dice, yo soy el Dios de Betel. Betel significa casa de Dios. Verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hermanos, miren ustedes cuánto valor tiene que un hombre abra su corazón delante de su esposa. Bueno, aquí él lo hizo delante de sus esposas, pero que nosotros lo hagamos ante la esposa. La esposa lo consuela,
A veces le da contra el suelo. Pero es para consolar. El hombre debe de contarle a Dios y contarle a su esposa. Y en Cristo hay el consuelo celestial y en su esposa hay el consuelo terrenal. Seguro. Miren, las mujeres fueron persuadidas y por lo menos en ese momento no pelearon. Véanlas en el versículo 14. Respondiendo Raquel y Lea, Raquelita y Leita, y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o herencia en la casa de nuestro padre? Están enojadas. Miren que ellas apoyan a su marido. No nos tiene, ¿quién? Labán, ya como por extranjeras, pues nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Labán tenía que darle de la venta algo a ella y se lo comió todo, porque Labán lamentablemente era un hombre avaro. Y aquí sus hijas están diciendo esto. Qué pena. También Isabel y yo tenemos 2 hijas. Yo me muero con un comentario así. Dice el 16, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es. Oiga, están hablando como una familia. Y de nuestros hijos. Ahora pues, vean ese apoyo que recibe un hombre, el esposo de su esposa, en este caso aquí, de las 2. Haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que dice? Jacob reveló su sufrimiento a Raquel y a Lea. ¿Y qué recibió? Consolación, ánimo. Este mismo día, hermanas o hermanos, abra su corazón delante de Dios y de su esposa. Y seguro que si es una mujer sabia, va a recibir de ella consuelo, ánimo, de manera permanente. Es la ayuda idónea permanente para él. Y todo hombre soltero debe tener esa santa aspiración que Dios le dé una ayuda idónea. Y recuerden, mujeres, que esta es su tarea, su honra, su privilegio, ayuda idónea para él. Lo primero. En segundo lugar, Jacob huyó de Labán a Canaán. Saben que Labán lo buscaba aún para quitarle la vida, porque llegó a tener gran odio y amargura contra su yerno. Esto lo tenemos en los versos 17 hasta el 35. Vamos a leer algunas cosas. Dice el verso 17: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, esos eran los Toyota 4x4 de ese tiempo, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre. ¿En dónde? En la tierra de Canaán, a la tierra de Canaán. Cuando Dios le dijo en el capítulo 31, el verso 3, vuélvete a la tierra de tus padres, le estaba diciendo, vuelve a Canaán. Todavía no habían recibido la tierra prometida, la recibirían 440 años más tarde. Pero aquí Jacob está obedeciendo y volviéndose a la tierra prometida. Dice el 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, eso significa cortarle el pelo para venderlo, para hacer las chompas, los abrigos, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ese hombre era un idólatra, ese hombre no tenía temor de Dios, no amaba a Dios. Y noten que la vida de Raquel también era una creyente mediocre. Realmente era una creyente tibia. Todavía adoraba ídolos, Raquel.
Dice el verso 20, y Jacob, como es su costumbre, porque eso significa su nombre, engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Eso es normal, era normal, común en la vida de Jacob, lo engañó. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán, su suegro, tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, Dios intervino, porque este hombre malo, muy malo, tenía en su corazón un plan, que ese plan incluía aún el asesinato. Y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y entonces verso 25, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría? Esto aquí lo vemos que este hombre es descarado. Miren, este hombre sabe actuar muy bien. Este hombre para hacer teatro, bueno, este es un actor, un gran hipócrita. Vean cómo dice, ¿por qué no me hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantar? Yo te prepararía una orquesta con tamborín, con arpa. Oye, tenías que salir. ¿Usted cree que le iba a hacer una fiesta? Tremendo tacaño. No, es imposible. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos. Aquí está la oración del borrego, ¿no? Todo mis hijos y mis hijas. Nunca se dice mis hijos, sino nuestros hijos. Ahora locamente has hecho, poder hay en mi mano para haceros mal. Poder hay en mi mano, que si yo te quiero, te puedo matar si quiero. Mas el Dios de tu padre, porque ese no es mi Dios, el de tu padre, me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Bueno, y Jacob y este Labán fue todo un abusivo porque le reclama de sus dioses. Vean el versículo 30. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste? ¿Por qué me robaste mis dioses? Y comenzó a buscar en las tiendas. Y dice el verso 33, y entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas. Se dan cuenta que cada una estaba en una tienda. Y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tenía también mucho de su padre. ¿Qué era su padre? Un engañador, un tramposo. Y Raquel desde pequeñita le aprendió al papá también a hacer trampa. Porque tal palo, tal astilla. Hermanos, si el papá es indisciplinado e impuntual, los hijos son igualitos. Si el papá hace trampas, los hijos también. El papá miente, los hijos también. Si el papá y la mamá en cada comida hablan mal de otras personas, los hijos igualitos. Y así los padres dañan a sus hijos. Si el papá es tacaño, los hijos
idénticos, tal palo, tal astilla, igualito, igualito. Vean ustedes que Raquel era igualita a su papá. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea. Bueno, dice 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda, en un sudario de un camello, y se sentó sobre esas alforjas, dentro de las cuales estaban los ídolos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¿Qué buscaba? Sus muñecos, sus estatuas. 35. Y ella dijo a su padre, cuando le dijo: mijita, por favor, baje del camello. Vean, igualita a su padre. Y ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, papá, no te enojes, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Estoy menstruando, papito, y no puedo bajar. Tramposa, le mintió. Y él buscó por todos lados, pero menos lo que estaba debajo de donde estaba sentada Raquel. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿Sabría Jacob que su esposa Raquel se vino cargando esos ídolos? Entonces Jacob se enojó y riñó fuertemente. Ese ya es el tercer punto. Jacob riñó con su pícaro. Es que los dos eran pícaros, solo que no hay duda que Labán era más pícaro, más sabido que el otro, más tramposo. Jacob no era avaro, eso sí, un hombre muy trabajador, pero Labán sí era avaro, ambicioso, aún de ganancias deshonestas, y él extorsionaba a los trabajadores y extorsionaba a su propio yerno. No tuvo de él misericordia. Él no amaba a sus hijas, las vendió, y dice que se comió todo lo de la venta, todo se lo tragó, no compartió. Se la van, cuidado, van a ponerle a uno de sus hijos Labán. Riñó con su pícaro suegro Labán. En los versos 36 al 43 se explica esto. Vean cómo obra Jacob. 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Y está hablando Jacob con firmeza, está argumentando. Eso es bueno, hermanos, la persona no debe de callar. Un trabajador, si están haciendo alguna cosa injusta con él, con respeto, debe de argumentar. Con conocimiento debe de argumentar. Y un patrón sensible debe de oír. Le dijo en el 38: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Nunca me diste vacaciones, dice en el versículo 40. Aquí en la iglesia los que sirven todos toman vacaciones, y algunos que ya no están vivían continuamente en vacaciones, pero ya no están. Y
Y también la ley ordena que si una persona no toma las vacaciones y trabaja, entonces el patrón no tiene que pagarle sus vacaciones. Y aquí hay muchos que prefieren trabajar sus vacaciones, está bien, y la iglesia les da sus vacaciones. Pero yo les doy fe delante de Dios, a quien amo y a quien sirvo, que esta iglesia siempre ha procurado hacer lo justo y recto. Y también la Iglesia Nacional que me honro en presidir, siempre procurando hacer lo justo y recto. Seguramente que alguna ocasión hemos hecho algo incorrecto. Nunca fue a propósito, sí pudo haber sido por ignorancia, pero siempre procurando hacer lo justo y recto. De otra manera, hace tiempo Dios nos hubiera cortado. Y dice el verso 40, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Saben, hermanos, que hay un pecado bien común en las iglesias evangélicas. ¿Saben cuál es? Que muchos hermanos tienen trabajadores trabajando 8 horas cada día, de lunes a sábado, y la afiliación, ¿ves? Nada. ¿Es justo y es legal que una persona tenga a alguien trabajando sin que esté afiliado? Respondan ustedes. No, no es justo. No, y se le doy cada día $20, $30, pero tiene que estar asegurado el seguro social. Es que no tengo para pagar el seguro social, entonces no tenga ningún trabajador. Nosotros sí hemos tenido permanentemente y tenemos actualmente personas que nos sirven, pero muchos testigos hay, nosotros están asegurados en el inseguro social nuestro, porque eso es de ley, eso hay que hacerlo. ¿Cómo vamos a hablar de santidad y cómo vamos a hablar de justicia? Hermanos queridos, hay que corregir eso, porque eso es serio y solemne. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. No tuve vacaciones por 20 años. ¿Por qué? Porque 7 años sirvió por Raquel, 7 por Lea, realmente 14 por Raquel, y 6 años cuidando su ganado, que era enorme. Así he estado, dice el 41, 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, zafa por aquí. Las hijas son hijas mías. Miren que este hombre es terco, insensible. Así le dice el padre, ¿no? Cuando el hijo le está hablando el corazón. Zafa, le dice, quita de aquí. Dice, las hijas son hijas mías. Y los hijos, hijos míos son. Todo yo. Y las ovejas son mis ovejas. Y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? No, hermanos queridos, aquí estamos delante de un hombre terco, mezquino, ruin, avaro, ¿cómo lo hemos dicho? Pícaro. Y qué pena si a algún trabajador le toca estar con un patrón pícaro. Y no hay duda que Jacob hizo también cosas malas con Labán. Pero eso sí, Jacob era un hombre trabajador, era un hombre abnegado. Y en último lugar, Jacob y Labán
hicieron un pacto de desconfianza. Un pacto de desconfianza. Siempre los pactos son pactos de confianza, pero entre esos dos no podían hacer un pacto de confianza. El matrimonio es un pacto de confianza. ¿Y cuando el hombre tiene confianza? Mientras no vea nada indebido a su mujer. Pero si ve en el teléfono celular un chat que un hombre le está escribiendo palabras bonitas, halagüeñas, se le acaba al hombre la confianza y comienza la desconfianza. Y si una mujer ve a su marido coqueteando con otra persona, hasta allí llegó su confianza y comienza la terrible desconfianza. La desconfianza termina en el triste divorcio. Jóvenes queridos, el matrimonio es una relación de confianza. Y cuando se casen, el hombre, el marido, no haga nada, ni siquiera que su esposa levante una sospecha. Viva íntegramente, no de lugar, porque se rompe la confianza. Y la mujer tiene que ser intachable. Si tuvo un enamorado en el pasado, cero comunicación con ese enamorado. Ninguna comunicación. ¿O sí? Nada, cero. Ninguna. Y él, ninguna comunicación con ella. Ya es una cosa del pasado. Porque se rompe la confianza. Y la esposa le dice: ¿dónde estás en este momento? Y el marido dice una cosa, está en otro lugar. Hermanos, la desconfianza. Y cuando una persona hace mal uso del dinero, se llama malversación de fondos. Si el hombre ve que su mujer está haciendo malversación de fondos, crea la desconfianza. Y cuando ve la mujer que el hombre está gastando dinero sin consultarle a ella, ¿qué se crea? Desconfianza. Le pasa un billetito por ahí por debajo a la mamá o al hermano o al familiar, y está bien. ¿Se puede compartir con la familia un donativo? Sí, pero los dos tienen que saber. Los dos tienen que saber, porque de otra manera se crea la desconfianza. Hay muchas cosas que pueden dar lugar a la desconfianza. Y Labán y Jacob, ¿qué se tenían? Desconfianza absoluta. Jacob no tenía ninguna confianza en Labán. Y Labán tampoco confiaba en Jacob. Así que hicieron un pacto de desconfianza. Vamos a ver este pacto de desconfianza. 44 hasta terminar. Ven pues ahora, le dijo, ¿quién? Labán, y hagamos pacto. Ahí póngale pacto de desconfianza, esto dicen muchos autores. Tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo a Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Hermanos, los terrenos por donde estaba allí Jacob y Labán eran terrenos pedregosos. Y para que el terreno sea utilitario, el primer trabajo era recoger las piedras y hacerlas un montón. Hacían un montón, un círculo de piedras como de 1,50 de alto, como el alto de este púlpito. Y lo hacían como un círculo. Y entonces el terreno quedaba apto para la siembra. Y a esas piedras que recolectaban le llamaban majano. Y ahí sobre ese majano hicieron el pacto de desconfianza. Vamos a mirar qué implicaba ese pacto. Dice el verso 46, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron
un majano y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sauduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. ¿Cuál era la consigna de Jacob y Labán, Labán y Jacob? Apartarse y ya no encontrarse nunca más. Este pacto de desconfianza entre dos pícaros, entre dos hombres desconfiados. Lo que está diciendo este pacto es: mira, Jacob, le dijo a Labán, que Dios vigile si tú te quieres entrar a mi campo y a robarme mis ovejas, porque tú eres capaz de venir a robarte mi ganado. Y Jacob le dijo: mira, suegro, mira, Labán, tú eres un pícaro, me has cambiado 10 veces el salario, y este majano sea testimonio que Dios te guarde de venir a meterte aquí en mi recinto, en mi territorio, porque tú eres capaz de saquearme mis ovejas. Era un pacto de desconfianza. No nos queremos ver nunca más. Eso es. Otra vez el verso 49. Dios atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Y dice él, Labán: si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob, que sí tenía temor de Dios, inmoló víctimas en el monte, hizo un culto, una adoración para Dios, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos, es decir, sus nietos y sus hijas, y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Entonces está la palabra clave en el verso 49: se apartaron. No pueden andar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. No estaban de acuerdo y no podían estar juntos de ninguna manera. Hicieron un pacto de desconfianza. ¿Qué notamos, hermanos queridos, en este capítulo 31? Que Dios nunca desamparó, nunca abandonó a Jacob. Aunque en muchas ocasiones su actuar, su carácter no era coherente con el carácter de Cristo, pero Dios tuvo misericordia. Nosotros también a veces hemos obrado mal, muy mal, pero Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Hay personas que han fracasado, pero Dios no los abandona. Algunos han fracasado en su hogar, pero ¿saben cuál es la buena noticia? Dios no los abandona. Algunos han fracasado en la administración de lo material. No han sido buenos mayordomos del dinero, pero Dios no los ha abandonado.
Y también puede que padres han fracasado con alguno de sus hijos o hijas, pero Dios no los ha abandonado. Dios nunca, nunca nos abandona, aunque a veces nosotros obramos de una manera infiel. No hay duda que aquí aprendió Jacob algo, a confiar en Dios, aprendió a humillarse. Jacob, un hombre arrogante, prepotente, aprendió a abrir su corazón delante de sus esposas. Y hay hombres que están sufriendo, pero no le cuentan a su esposa su sufrimiento y no abren su corazón delante de Dios. Y cuando un hombre está enfermo, sufre solo. No quiere que ninguno conozca de su enfermedad, porque eso sí, al hombre no le gusta ir al médico. Y la esposa es la que lo lleva por la fuerza. Cuando está orinando sangre ya se anima a ir. Pero antes no. Por eso dicen los médicos, mujer enferma, como siempre va al médico, mujer eterna. Hombre enfermo, hombre muerto. Entonces hay que buscar la ayuda de Dios y también la ayuda del cónyuge. Jacob, un hombre a quien Dios nunca abandonó. ¿Y de dónde nosotros sacamos esa verdad? Del capítulo 31, el verso 3, que lo leemos otra vez. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, vuélvete a Canaán y a tu parentela, y yo estaré contigo. Yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Bueno, vamos orando a Dios. Yo les ruego que estemos de pie y oremos al Señor. Y para el próximo estudio, cada uno venga con un invitado. Miren cuántos estamos en esta ocasión. El día viernes, si el Señor lo permite, ¿qué capítulo vamos a estudiar? Tenemos la predicación y la oración, el capítulo 32, y el domingo, el capítulo 33. Vamos estudiando, predicando y enseñando en la iglesia 3 capítulos por semana. Y así toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Oremos al Señor. Dios nuestro, nos acercamos a ti por Jesucristo, nuestro único Salvador. Jesucristo, Dios hecho carne, que vino a vivir en esta tierra como 33 años. Aquí puso su carpa, aquí puso su tienda, dice San Juan capítulo 1. Nunca pecó, nunca cometió maldad, nunca se halló engaño en su boca. Derramó su sangre preciosa en la cruz, sangre bendita que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Hermanos queridos, ¿hay alguno aquí que está obrando a lo mejor como Labán? ¿O como Jacob? ¿O como Raquel y Lea? Ellos a veces no obraron bien. Si alguna familia no anda bien, confiésele al Señor sus pecados, allí de pie, donde estamos. Dígale: Señor, yo te confieso mi pecado. ¿Hay confianza en su hogar o reina la desconfianza? La desconfianza reina cuando uno de los dos ha fallado y no han confesado sus pecados y no se han pedido perdón. Entonces la desconfianza continúa. Pero el matrimonio es una relación de confianza y la relación contigo es una relación de confianza. Así que si hay desconfianza, hay que pedirle al Señor la ayuda y decir: Señor, no está bien así el hogar. Confesar los pecados. Este mismo día hablar francamente. Y también oramos por aquellas personas que nunca se han arrepentido. ¿Hay aquí alguno o alguna de pie que nunca se ha arrepentido? Allí de pie confiese sus pecados. Dígale: Señor,
dígale estas palabras: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho. He vivido dándote la espalda, pero vuelvo a ti. Perdóname. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy, desde este momento. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Ponemos nuestra mirada en ti. Así como tú nunca abandonaste a Jacob y a su familia, nunca nos abandonas a nosotros. No nos dejas ni nos desamparas. Te amamos, Señor, que siempre nos volvamos a ti y que vivamos en esta tierra con la mirada en ti, imitando tu vida, procurando vivir como tú viviste aquí en la tierra, andar como tú anduviste. Te pedimos que nos ayudes y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos amados, que Dios les bendiga, y a los hermanos que se han conectado con nosotros en el Ecuador y en otros lugares también, Dios los bendiga. Les damos un abrazo en el amor de Jesucristo.